Jesús, el ascenso del cristianismo, los mártires. Esta es Perpetua, una de las santas más importantes del cristianismo, en gran parte por lo que le ocurrió hace unos 1800 años. Aquí, en un anfiteatro romano, donde la azotaron. Fue torturada por animales. Y finalmente asesinada. Todo por un motivo. Era cristiana. La tradición cristiana contiene muchos relatos de santos martirizados por Roma, de torturas horrendas, de ataques de leones y otras bestias exóticas, de la persecución estatal casi a nivel militar. Constituye una gran parte de la historia cristiana. Sé que los romanos podían ser muy violentos, pero matar simplemente por creencias religiosas no me parece muy romano. Porque los romanos eran tradicionalmente tolerantes con otras religiones. De hecho, si se pregunta a los expertos por el nivel de persecución de los cristianos a manos romanas, todos tienden a decir lo mismo. ¿Era ilegal ser cristiano? La respuesta parece ser que no. No hubo una caza de brujas extendida contra los cristianos. La verdad es que la mayor parte de los cristianos vivían y morían sin que les molestasen las autoridades romanas. Han matado a más cristianos en los últimos 50 años que en los primeros 3 siglos del Imperio Romano. ¿Entonces la historia de su persecución no fue más que una buena campaña de propaganda cristiana? Alrededor del año 112, una importante carta realizó un viaje de 1600 kilómetros por Europa. En Bitinia, en la moderna Turquía, el gobernador romano local Plinio escribió a su jefe, el emperador Trajano. Le pidió consejos sobre cómo tratar un culto relativamente nuevo en su provincia, el cristianismo. El emperador escribió su respuesta y el destino de los cristianos comenzó su viaje de vuelta hacia Plinio, en Bitinia. En su carta, Trajano le decía que a menos que infringieran leyes específicas, los cristianos no debían ser perseguidos. El emperador Trajano abordó con un enfoque pragmático la nueva religión. Siempre que se mantuvieran dentro de los límites y convenciones del Imperio Romano y de lo que significaba ser romano, podían hacer lo que quisieran. Trajano incluso incrementó su protección legal, prohibiendo las acusaciones anónimas contra ellos. Todo me indica que los romanos eran bastante abiertos de mente. Y Trajano escribió algo más. Le dijo a Plinio que solo tenía que actuar si los cristianos eran oficialmente conducidos ante él por haber infringido la ley. Todavía no existían pruebas del espantoso martirio en el que los posteriores historiadores de la Iglesia se centrarían tan intencionadamente. Entonces, ¿cuál fue el punto de conflicto? No se lo pudieron inventar todo. Está claro que tuvo que pasar algo. Y es que había algo más entremezclado en la carta. Trajano siguió escribiendo que incluso aunque infringieran la ley, si estaban dispuestos a prestar juramento a los dioses romanos tradicionales, debían ser liberados. E igual que en la letra pequeña de los contratos de alquiler de coches, el diablo estaba en los detalles. Porque Trajano quería que demostrasen que veneraban a los dioses tradicionales romanos como debían ser honrados.
algo a lo que los cristianos se oponían tajantemente, mediante sacrificios, a menudo en público y muy sangrientos. Para los cristianos, el sacrificio de Jesús, esa muerte degradante, era la peor bajeza, el peor sacrificio sangriento. Y desde el nacimiento del movimiento se descartaron los sacrificios sangrientos. Un sacrificio es algo transaccional. Se entrega una ofrenda a un dios, en este caso pedazos quemados de una vaca recién matada, y se espera obtener favores a cambio. Pero los cristianos creían que Jesús había entregado su vida a cambio del perdón eterno de nuestros pecados. Era el máximo sacrificio. Jesús había cerrado un nuevo trato, un nuevo pacto entre el hombre y Dios. Su espantosa y agónica muerte en la cruz se convirtió en el último sacrificio supremo que negaba la necesidad de cualquier otro. Una vez que el propio Mesías se había sacrificado, sacrificar cualquier otra cosa, incluidos animales, suponía una infracción del pacto. Y eso era aplicable a todo el imperio, desde las provincias más lejanas al corazón de la propia Roma.